El crujir de la grava bajo las ruedas del coche era el único sonido que rompía el silencio de la noche. Elena miraba por la ventana, la luz de la luna plateando los campos de olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Llevaba 20 años viviendo en esa casa, 20 años construyendo una vida que ahora se desmoronaba como un castillo de arena ante la implacable marea. Ricardo, su marido, conducía con la mandíbula tensa, los nudillos blancos aferrados al volante. No había dicho una palabra desde que salieron de la cena, una cena organizada por la empresa de Ricardo, donde, frente a todos sus compañeros y amigos, él había soltado la bomba. Elena y yo hemos decidido tomar caminos separados, había anunciado con una sonrisa forzada, como si estuviera presentando la última adquisición de la compañía. Elena había sentido que el suelo se abría bajo sus pies, la humillación la había quemado por dentro, un fuego lento y doloroso que la dejaba sin aliento. Durante años, Elena había sacrificado sus sueños, sus ambiciones, su propia identidad, para apoyar a Ricardo. Había cuidado de la casa, criado a sus hijos, entretenido a sus clientes, siempre con una sonrisa en los labios, siempre dispuesta a complacerlo. Había ignorado las miradas furtivas, las ausencias inexplicables, las pequeñas mentiras que se habían ido acumulando hasta convertirse en una montaña insalvable. Había creído en su amor, en la promesa de un futuro juntos. Pero ahora la verdad era innegable. Ricardo ya no la amaba. Ahora, mientras viajaban en silencio hacia la casa, Elena sentía una mezcla de rabia, tristeza y miedo. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? No tenía trabajo, ni ahorros, ni un lugar al que llamar suyo. Había entregado su vida a Ricardo y ahora él se la arrebataba sin contemplaciones. Al llegar a la casa, Ricardo aparcó el coche en el garaje, bajó sin mirarla y entró en la casa. Elena se quedó sentada en el coche, temblando. Sintió un nudo en la garganta y las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas. Entró en la casa, encontrando a Ricardo en el salón, sirviéndose un vaso de whisky. «Tenemos que hablar», dijo Ricardo, sin siquiera mirarla a los ojos. «¿Hablar? ¿Después de lo que has hecho? ¿Después de humillarme delante de todo el mundo?», respondió Elena con la voz temblorosa. «No seas dramática, Elena. Las cosas cambian, la gente cambia. Ya no somos felices juntos». «¿Y eso es todo? ¿Así de fácil? ¿20 años de matrimonio tirados a la basura?», gritó Elena sintiendo que la rabia la consumía. Ricardo suspiró. «No voy a discutir contigo. He hablado con mi abogado. Te dejaré la casa y una pensión, suficiente para que te mantengas». Elena lo miró con incredulidad. «¿Eso es todo lo que valgo para ti? ¿Una casa y una pensión? Es más de lo que mereces», respondió Ricardo con frialdad. Esa frase fue como una bofetada. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Ya no era la esposa sumisa y complaciente. Era una mujer herida, humillada, pero también una mujer que empezaba a despertar. «No quiero tu casa ni tu pensión», dijo Elena con voz firme. «Quiero mi vida de vuelta». Ricardo se rió. «No tienes vida, Elena. Tu vida soy yo». Esas palabras resonaron en la mente de Elena. Durante 20 años había permitido que Ricardo definiera su valor, que controlara su destino, pero ya no más. «Te equivocas, Ricardo», dijo Elena con una sonrisa amarga. «Mi vida acaba de empezar. Resumo temático. Una esposa, após anos de casamento e humilhações silenciosas, é descartada pelo marido, encontrando a força para se libertar e reconstruir sua vida, descobrindo sua independência e valor próprio em um novo começo. Ricardo arqueou na ceja, incrédulo. «Ah, sí? ¿Y cómo piensas hacerlo, Elena? ¿Volviendo a la casa de tu madre, pidiendo limosna en la calle? No tienes nada, absolutamente nada sin mí». Elena lo miró fijamente, sintiendo una nueva determinación florecer en su interior. Era como si la humillación y el desprecio de Ricardo hubieran actuado como un catalizador, despertando una fuerza dormida que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. «Me has subestimado, Ricardo», dijo con una voz tranquila que sorprendió incluso a sí misma. «Creías que me habías domesticado, que me habías convertido en una sombra, pero estabas equivocado. Siempre he sido más fuerte de lo que creías, y ahora voy a demostrarlo». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Ricardo la observó con una mezcla de incredulidad y desprecio en su rostro. «¿A dónde crees que vas?», preguntó. «A empezar mi vida», respondió Elena sin detenerse. «Y no necesito tu permiso». Subió a la habitación que había compartido con Ricardo durante 20 años. La habitación estaba llena de recuerdos, tanto buenos como malos, pero ahora esos recuerdos parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Abrió el armario y empezó a sacar su ropa. Ricardo la siguió a la habitación, observándola con los brazos cruzados. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó. «Me voy»,
Sí, respondió Elena sin mirarlo, y me llevo lo que es mío. Todo lo que hay aquí es mío, dijo Ricardo con frialdad. Lo he pagado yo. Elena sonrió con amargura. Te equivocas. He dedicado 20 años de mi vida a esta casa, a esta familia. He renunciado a mis sueños, a mis ambiciones. Eso también tiene un valor, Ricardo, y ahora voy a reclamarlo. Empacó su ropa en una maleta, sintiendo una extraña sensación de libertad. No sabía a dónde iba, ni qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarse ni un minuto más en esa casa. Cuando terminó de empacar, se dio la vuelta y miró a Ricardo a los ojos. Adiós, Ricardo, dijo, y gracias por liberarme. Salió de la habitación con la maleta en la mano. Ricardo la siguió hasta la puerta principal. Te arrepentirás de esto, Elena, dijo, te lo aseguro. Elena se detuvo en la puerta y lo miró con una sonrisa triste. No, Ricardo, dijo, el que se arrepentirá eres tú. Se dio la vuelta y salió a la noche. La luna brillaba intensamente en el cielo, iluminando su camino. Sintió una ráfaga de viento fresco en su rostro y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar de verdad. Mientras caminaba por el camino de grava, escuchó la voz de Ricardo detrás de ella. Elena, espera. Se detuvo y se dio la vuelta. Ricardo corrió hacia ella, con el rostro desencajado. Elena, por favor, no te vayas, dijo. Lo siento, no quería decir esas cosas. Estaba enfadado. Elena lo miró con incredulidad. ¿De verdad estaba arrepintiéndose? ¿De verdad estaba pidiéndole que se quedara? Es demasiado tarde, Ricardo, dijo. Me has perdido. Se dio la vuelta y siguió caminando. Ricardo se quedó parado en el camino, observándola alejarse. Elena sabía que no sería fácil. Tendría que empezar de cero, construir una nueva vida para sí misma, pero estaba decidida a hacerlo. Había pasado demasiado tiempo viviendo a la sombra de Ricardo. Ahora era hora de que brillara su propia luz. Mientras se alejaba, sintió una extraña sensación de euforia. Era como si hubiera renacido. Era libre, era independiente, era ella misma, y eso era lo único que importaba. Resumo temático. Uma esposa, após anos de casamento e humilhações silenciosas, é descartada pelo marido, encontrando a força para se libertar e reconstruir sua vida, descobrindo sua independência e valor próprio em um novo começo. A carretera se estendia ante ela, oscura e desconhecida. Não tinha um destino fijo, solo a certeza de que qualquer lugar era melhor que aquela casa, que aquela vida. Sacó su teléfono móvil, un modelo antiguo que Ricardo siempre había considerado indigno de su esposa. Tenía pocos contactos, la mayoría de ellos relacionados con actividades sociales que ahora le parecían tan vacías y artificiales. Deslizó el dedo por la pantalla hasta encontrar un nombre: Sofía, su mejor amiga de la infancia, a quien no veía desde hacía años, pero de quien recordaba su espíritu libre y su capacidad para reinventarse. Dudó un instante antes de pulsar el botón de llamada. ¿Qué le iba a decir? Que su matrimonio de cuento de hadas se había convertido en una pesadilla, que estaba sola y sin un lugar a donde ir. Sintió un nudo en el estómago, pero la necesidad de conectar con alguien, de escuchar una voz amiga, era más fuerte que su orgullo. Después de varios tonos, Sofía contestó con su habitual tono jovial. Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? Elena respiró hondo antes de responder. Sofía, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Claro. ¿Qué te pasa? Suenas rara. Es una larga historia. ¿Podría ir a tu casa? Por supuesto, cuando quieras. Sabes dónde vivo. Te espero. Al colgar, Elena sintió un ligero alivio. Al menos tenía un lugar a donde ir, alguien con quien hablar. Encendió el coche y condujo en dirección a la ciudad. El viaje le dio tiempo para reflexionar. Había sido una tonta, una ingenua. Había creído en un amor que nunca existió, en una promesa que nunca se cumplió. Había permitido que Ricardo la manipulara, la controlara, la convirtiera en la mujer que él quería que fuera, pero ya no más. A partir de ahora, iba a ser ella misma, sin máscaras ni disfraces. Llegó a la casa de Sofía pasada la medianoche. Era un pequeño apartamento en un barrio bohemio, lleno de plantas y objetos curiosos. Sofía la recibió con un abrazo apretado. Elena, qué alegría verte, pero estás hecha un lío. ¿Qué ha pasado? La invitó a sentarse en un sofá lleno de cojines de colores y le preparó una taza de té caliente. Elena le contó toda la historia, desde la humillación en la cena hasta la fría conversación con Ricardo. Sofía la escuchó con atención, sin interrumpirla, con una expresión de creciente indignación en su rostro. Cuando Elena terminó,
terminó, Sofía la abrazó de nuevo. ¡Qué cabrón! No puedo creer que te haya hecho esto. Pero no te preocupes, Elena. Estás a salvo conmigo. Aquí tienes una amiga que te quiere y que te va a ayudar a salir de esta. Elena se sintió conmovida por la sinceridad de sus palabras. Gracias, Sofía. No sé qué haría sin ti. Tonterías. Para eso están las amigas. Ahora cuéntame qué quieres hacer. ¿Tienes algún plan? Elena negó con la cabeza. No tengo ni idea. No tengo trabajo, ni dinero, ni un lugar a donde ir. Sofía sonrió. No te preocupes por eso. Lo primero es descansar. Quédate aquí conmigo el tiempo que necesites y luego ya veremos qué hacemos. Eres una mujer inteligente y capaz. Seguro que encuentras algo que te guste. Pasaron horas hablando, recordando viejos tiempos y haciendo planes para el futuro. Elena sintió que la esperanza renacía en su interior. Quizás después de todo, este era el comienzo de una nueva vida. Una vida más auténtica y más feliz. Al día siguiente, mientras desayunaban, Sofía le propuso una idea. Elena, ¿recuerdas que siempre te ha gustado la jardinería? Siempre has tenido mano con las plantas. Elena asintió. Sí, me encanta, pero nunca pensé en ello como una profesión. Pues quizás deberías. Conozco a una mujer que tiene una floristería aquí cerca. Está buscando a alguien que la ayude. ¿Podrías probar? Elena se mostró escéptica. No tengo experiencia. No sé nada de flores. No importa. Aprenderías rápido. Y además, tienes un don natural. Pruébalo. ¿Qué tienes que perder? Elena lo pensó un momento. No tenía nada que perder. Y la idea de trabajar con flores le resultaba atractiva. Está bien, lo intentaré, dijo. Sofía sonrió. Esa es la actitud. Voy a llamar a mi amiga ahora mismo. Esa misma tarde, Elena tuvo una entrevista con la dueña de la floristería, una mujer llamada Carmen, de mediana edad y con una sonrisa amable. Carmen quedó impresionada por la pasión de Elena por las plantas y por su disposición a aprender. Le ofreció un trabajo a tiempo parcial, con la posibilidad de ampliarlo en el futuro. Elena aceptó el trabajo con entusiasmo. Sentía que, por fin, estaba tomando el control de su vida. Iba a trabajar duro, a aprender todo lo que pudiera sobre flores y a demostrar a Ricardo que se había equivocado al pensar que no era nadie sin él. Mientras tanto, Ricardo la llamaba y le enviaba mensajes a diario, suplicándole que volviera. Le prometía que cambiaría, que la haría feliz. Pero Elena no le creía. Había visto su verdadero rostro y no quería volver a verlo nunca más. Lo bloqueó de su teléfono y de su vida. Un día, mientras estaba en la floristería preparando un ramo de rosas rojas, recibió una visita inesperada. Era uno de los compañeros de trabajo de Ricardo, un hombre llamado Javier, a quien Elena conocía de las cenas de empresa. Javier parecía nervioso e incómodo. Elena, necesito hablar contigo, dijo. ¿Qué quieres, Javier?, preguntó Elena con frialdad. Sé que Ricardo te ha hecho mucho daño, dijo Javier, y quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que ha hecho. Elena lo miró con incredulidad. ¿Y por qué me dices esto? Javier respiró hondo. Porque sé algo que te interesa, algo que Ricardo te ha estado ocultando durante mucho tiempo. Elena sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué es? Javier se acercó a ella y le susurró al oído. Ricardo no es tan rico como crees. La empresa está al borde de la quiebra, y él lo sabe. Elena se quedó sin aliento. ¿Era posible? ¿Podía ser que todo el imperio que Ricardo había construido se estuviera derrumbando? ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Tengo acceso a los documentos de la empresa, respondió Javier, y he visto las cifras. Están ocultando pérdidas enormes. Si esto sale a la luz, Ricardo lo perderá todo. Elena sintió una mezcla de sorpresa y satisfacción. Era como si el destino estuviera conspirando a su favor. Ricardo, el hombre que la había humillado y despreciado, estaba a punto de caer en desgracia. ¿Por qué me cuentas esto, Javier?, preguntó. Javier la miró a los ojos. Porque creo que te mereces saber la verdad, y porque creo que puedes hacer algo al respecto. Elena sonrió. Tienes razón, Javier, voy a hacer algo al respecto. A partir de ese momento, Elena empezó a planear su venganza. Iba a utilizar la información que Javier le había proporcionado para desenmascarar a Ricardo y arruinar su reputación. Iba a demostrarle que no era una mujer indefensa y que no se iba a quedar de brazos cruzados mientras él se salía con la suya. Iba a recuperar su vida y a hacer que Ricardo pagara por todo el daño que le había causado. La floristería, las rosas, todo era parte de un plan mucho más grande, un plan que estaba a punto de florecer. Resumo temático. Uma esposa, após anos de casamento e humilhações silenciosas, é descartada pelo marido, encontrando a força para se libertar e reconstruir sua vida, descobrindo sua independência e valor próprio em um novo começo. Elena passou las siguientes semanas investigando a fondo la situación financiera de la empresa de Ricardo. Con la ayuda de Javier, accedió a documentos confidenciales que confirmaban sus sospechas. La empresa estaba endeudada hasta el cuello y Ricardo había estado ocultando la verdad a sus inversores y a sus empleados. La rabia de Elena crecía a medida que descubría la magnitud del engaño
engaño de Ricardo. Había utilizado su dinero y su posición para manipular a la gente, para construir un imperio basado en la mentira y la corrupción, y ahora estaba a punto de salirse con la suya. Pero Elena no iba a permitirlo. Estaba decidida a exponer la verdad y a hacer que Ricardo pagara por sus crímenes. Se puso en contacto con un periodista de investigación, un hombre llamado Marcos, a quien conocía de una gala benéfica. Le contó todo lo que sabía, mostrándole los documentos que había conseguido. Marcos se mostró muy interesado en la historia. Era una bomba que podía sacudir los cimientos del mundo empresarial. Prometió a Elena que investigaría a fondo y que publicaría un artículo revelando la verdad. Mientras tanto, Elena seguía trabajando en la floristería, aprendiendo todo lo que podía sobre flores y plantas. Disfrutaba de su trabajo y le daba una sensación de propósito y de satisfacción. Se sentía orgullosa de estar construyendo una nueva vida para sí misma, lejos de la sombra de Ricardo. Un día, mientras estaba en la floristería, recibió una llamada de Ricardo. Su voz sonaba desesperada. «Elena, por favor, tenemos que hablar», dijo. «No tenemos nada de qué hablar, Ricardo», respondió Elena con frialdad. «Por favor, escúchame. Estoy en problemas. La empresa se está hundiendo. Necesito tu ayuda». Elena se echó a reír. «¿Mi ayuda? ¿Después de todo lo que me has hecho? ¿Crees que voy a ayudarte a salir de este lío? Por favor, Elena, te lo ruego. Si la empresa se hunde, lo perderé todo. Y tú también. No me importa lo que te pase, Ricardo», dijo Elena con firmeza. «Me has hecho mucho daño y no voy a ayudarte a salir de esta. Te mereces todo lo que te está pasando». Colgó el teléfono y sintió una sensación de alivio. Había logrado resistir la tentación de ayudar a Ricardo. Había demostrado que era más fuerte de lo que él creía. Unos días después, Marcos publicó su artículo sobre la empresa de Ricardo. Era un escándalo mayúsculo. Las acciones de la empresa se desplomaron y Ricardo fue acusado de fraude y malversación de fondos. Elena sintió una gran satisfacción al ver a Ricardo enfrentarse a la justicia. Había conseguido su venganza. Había demostrado que no era una mujer indefensa y que no se iba a quedar de brazos cruzados mientras él se salía con la suya. Pero la venganza no era suficiente. Elena quería algo más. Quería construir una vida plena y feliz, lejos de la sombra de Ricardo. Decidió abrir su propia floristería. Utilizó los ahorros que había conseguido durante los últimos meses para alquilar un pequeño local en el centro de la ciudad. Lo decoró con mucho cariño y lo llenó de flores y plantas de todos los colores. Su floristería se convirtió en un éxito instantáneo. La gente apreciaba su talento para crear arreglos florales únicos y originales. Elena se sentía realizada y feliz. Había encontrado su pasión y había construido una vida que amaba. Un día, mientras estaba en la floristería, recibió una visita inesperada. Era Javier, el compañero de trabajo de Ricardo que la había ayudado a conseguir la información sobre la empresa. «Elena, quería felicitarte», dijo Javier. «Has hecho un gran trabajo. Tu floristería es preciosa». «Gracias, Javier», respondió Elena. «No podría haberlo hecho sin tu ayuda». Javier sonrió. «Me alegro de haber podido ayudarte. Ricardo se merecía lo que le pasó». «Sí, se lo merecía», dijo Elena. «Pero ahora quiero dejar el pasado atrás y concentrarme en el futuro». Javier asintió. «Es lo mejor que puedes hacer. Te deseo todo lo mejor, Elena». Javier se despidió y salió de la floristería. Elena lo observó alejarse, sintiendo una sensación de paz y de gratitud. Había superado una etapa difícil de su vida y había salido fortalecida. Cerró la floristería y se dirigió a su casa. Mientras caminaba por la calle, vio a un hombre sentado en un banco, con la cabeza entre las manos. Se acercó a él y se dio cuenta de que era Ricardo. Ricardo levantó la vista y la miró con ojos tristes. «Elena», dijo. Elena sintió una punzada de lástima al verlo en ese estado. Había perdido todo su dinero, su poder y su reputación. «Ricardo», dijo Elena. «Lo siento, Elena», dijo Ricardo con voz temblorosa. «Lo siento mucho por todo el daño que te he causado. Fui un idiota. No te merecía». Elena lo miró con compasión. «Lo sé, Ricardo, pero ya es demasiado tarde. He seguido adelante con mi vida». «Lo sé», dijo Ricardo, «pero quería pedirte perdón. Necesitaba que supieras que me arrepiento de todo lo que hice». Elena suspiró. «Te perdono, Ricardo», dijo, «pero eso no significa que vayamos a volver a estar juntos. He encontrado mi felicidad lejos de ti». Ricardo asintió. «Lo entiendo. Te mereces ser feliz, Elena». Elena se despidió de Ricardo y siguió caminando hacia su casa. Sabía que nunca podría olvidar el pasado, pero había aprendido a vivir con él. Había encontrado la fuerza para perdonar a Ricardo y para seguir adelante con su vida. Al llegar a su casa, se sentó en el sofá y miró por la ventana. El sol se estaba poniendo y el cielo estaba lleno de colores cálidos
cálidos y hermosos. Elena sonrió. Sabía que su vida no sería fácil, pero estaba preparada para afrontar cualquier desafío. Había encontrado su independencia y su valor propio. Había renacido, y en ese preciso instante, mientras la luz dorada inundaba la habitación, sonó su teléfono. Era Marcos, el periodista. Elena, tengo algo que contarte. Resulta que, además de los fraudes financieros, Ricardo también hizo una pausa dramática. Está involucrado en el tráfico de arte robado. Tenemos pruebas. ¿Estás lista para otra bomba? Elena sonrió. La vida, pensó, siempre tiene una última sorpresa guardada.